Hola, yo soy Paloma Vamos Serrano, escritora, tarotista, socióloga y esto es Tarot, Arte y Sociedad, un espacio donde combinamos el oráculo más lindo y certero del mundo que es el tarot con temas sociales, económicos, políticos, culturales en un atrevido ejercicio sociosemiótico. Si le gusta este espacio, si le gusta lo que encuentra acá, le invito a que se suscriba, a que lo comente, a que lo recomiende, a que le dé like, a que la campanita y todas esas cosas que realmente sí sirve para que este espacio, este proyecto pueda continuar. En cada episodio vamos a analizar un arcano del tarot y hoy tenemos un arcano muy interesante y misterioso, el ermitaño. Sí, la fuerza es la paciencia, la resiliencia y la perseverancia. El ermitaño es el paso de introspección necesario para continuar el camino. Vamos a ver sus características visuales, su significado y finalmente su vínculo con los temas que crearon este espacio. Nos vamos. Bueno, he ahí al ermitaño. Entonces, ¿qué tenemos? ¿En qué consiste? Este es un personaje que tiene una larga túnica gris con capucha, que es un vestuario muy vinculado a los eremitas, a los anacoretas, a los ermitaños. Para que entendamos qué significan estas palabras, vayamos primero a la que le da origen. Ermita. ¿Qué es una ermita? La ermita por lo general es una capilla, o sea, un espacio dedicado al recogimiento religioso y espiritual, pero que tiene como característica que queda lejos de algún poblado, de alguna ciudad, de alguna villa. Queda lejos. Y eso es lo que da el nombre a el ermitaño. El ermitaño es un personaje de muchas religiones, no solamente las judio-cristianas, que elige el aislamiento del mundanal ruido de la civilización para encontrar su vínculo con la espiritualidad, para sentir más profundo la divinidad, Dios, el soplo espiritual, todo este tipo de cosas. Entonces, este personaje lo vemos aquí. En la mano izquierda, este personaje tiene un bastón que se llama cayado, el mismo de la novena de Aguinaldos. Niño que apacientas con suave callado, ya la oreja, ya la oveja, y también la oveja arisca, ya el cordero manso. ¿Por qué? Porque el callado es la manera en que un pastor mantiene a su rebaño unido. Y buena parte de lo que hace el ermitaño es eso. Ese callado es la posibilidad de alguna manera acercarse a una población, a un rebaño que le pertenece a un Dios, a mantenerlo unido. Pero antes de eso, el ermitaño tiene que estar solo y en silencio un buen tiempo. Entonces, ya les voy a contar cómo es esa historia, cuál es el proceso cíclico del ermitaño. Eso es como los 28 días de la regla del ermitaño. Se la pasa en esa, no en la regla, sino en ese proceso de pienso, luego existo, reflexiono. Volvamos más bien. En la mano derecha tiene un farol y dentro de ese farol está una estrella. Esa estrella es la estrella de Salomón, ese personaje de la Biblia y de varios libros religiosos del judio-cristianismo, porque Salomón, si ustedes recordarán, era un rey que tenía una gran sabiduría, el que las dos mujeres dijo, bueno, la solución para el niño es que lo partan en dos, a ver, para saber cuál de las dos era la mamá verdadera. Ahí les recuerdo. Y también a Salomón se le atribuyen como poderes sobrenaturales. Entonces, ¿cuál es el ciclo del ermitaño? ¿Cuál es la historia constante del ermitaño? El ermitaño asciende a las montañas tan altas, tan altas, tan altas que llegan a los nevados. Por eso aquí estas montañas, estos blanquitos son nevados. ¿Qué significa? Solamente una persona con mucha vocación para la espiritualidad llega a lo más alto de la cima, la parte donde solamente están las nieves perpetuas. Ahí en esas nieves perpetuas el ermitaño se concentra a pensar
en lo espiritual, en lo divino, en Dios, en obtener iluminación. Cuando obtiene la iluminación suficiente, baja de la montaña nevada a iluminar con su sabiduría al rebaño, a la población. Piensen en algo parecido a cuando Moisés se metió a la montaña, habló con Dios y nos trajo los 10 mandamientos o algo así. Les trajo, a mí ya no, yo ya fuera de ese parche. Más o menos algo así en la historia del ermitaño. Entonces, lo que está representando el ermitaño es el aislamiento necesario que debemos tener en la vida de las personas para respirar, conectarnos con lo divino, sopesar para dónde vamos a ir y además de eso, lograr una suficiente iluminación que le ayude a otras personas también a seguir su camino. En la medida en que nosotros tenemos una actitud introspectiva y espiritual, facilitamos a los demás que encuentren su propia luz. A mí me encanta. A mí me encanta este personaje. Entonces, ¿qué pasa si nos sale la figura del ermitaño? Aislamiento necesario, reset, resetear, la reseteada que necesitamos para volver a encarar el mundo material. Y de hecho el ermitaño es una figura de gran crítica al consumismo, al materialismo excesivo y por lo mismo cuando esta figura nos sale hacia abajo, el exceso viene a representar todo lo contrario. Mejor dicho, así al revés en exceso es un Elon Musk, un megalómano prepotente, obsesionado, trillonario, que no le basta controlar todo el berraco mundo porque ya necesita irse a otros lados a joderle la vida a los marcianos y a los venusianos y a cuanta vida encuentre. Eso sería al revés. O también como exceso es demasiada introspección y una introspección que puede llevarnos ya es como al ostracismo, a apartarnos totalmente del mundo y pasar un poco como a la marginalidad y a la desconexión total, o sea, casi como rayando la locura mística. Bueno, vamos a ver dos ejemplos del ermitaño, en exceso y en equilibrio. En exceso, cuando el altruismo lleva a la misantropía. Misantropía es el odio a la humanidad. Y les tengo el caso de Theodor Kaczynski. Nació en Chicago, Estados Unidos, en 1942 y murió en 2023. Parece que fue un suicidio. Y ustedes dirán, pero ¿y ese señor quién es? Y de pronto si yo les digo en una bomber, alguno de ustedes lo recuerde. Esta es la historia. Kaczynski fue un niño prodigio, un genio, egresado de Berkeley y de Harvard, de las dos mejores universidades de Estados Unidos y del mundo. Filósofo, matemático, profesor, genio, brillante, un teórico increíble. Era de las mentes maravillosas de su generación. Y de pronto Kaczynski se empieza a volver muy crítico del sistema, de la sociedad moderna, del capitalismo, y entonces se va convirtiendo poco a poco en neoludita. Changos, ¿eso qué es? Recordemos que cuando aparece la revolución industrial a mediados finales del siglo XVIII, Ludens es un obrero que cree que las máquinas son los enemigos y entonces empieza a atacar las máquinas. Luego entonces los neoluditas pues son como una continuidad del ludismo de la revolución industrial. Kaczynski cree que el sistema, el internet, las computadoras y eso que no alcanzó a estar con la IA y con las redes sociales y todo eso, eran enemigos y estaban llevando a la humanidad a un exceso de materialismo y a una gran deshumanización. Entonces él decide vivir solo, aislado, como una anacoreta, en una montaña, manteniendo un esquema de espiritualidad a su modo, pero no está contento con eso. Él está tan convencido de que la civilización actual es mala que él cree que es un llamado, no de lo divino, porque creo que era ateo, pero es un llamado de la misión de vida, destruir a la humanidad.
y cómo empieza a destruir a la humanidad, pues como el señor tiene conocimientos en matemática, en física y química, pues él todo lindo empieza a hacer bombas. ¿Y dónde pone las bombas esta belleza de iluminado? Pues de 1978 a 1995 las pone sobre todo en instituciones donde se toman decisiones y en aeropuertos. Fueron como más de 15 bombas que una bomber, ahora se llama así, hace explotar. ¿Cuánta gente murió? No tengo ni la menor idea, pero calcule usted, del 78 al 95, casi 30 años. Finalmente lo descubren. ¿Por qué lo descubre? Porque el hermano lo delató. Y el hermano lo delató porque pues el hermano tenía pues un conflicto con su conciencia muy grande. Entonces, a partir del 95, el Luna Bomber sigue como ermitaño, pero esta vez en las cárceles, y lo chistoso es que mucha gente lo iba a buscar a las cárceles como si fuera una especie de maestro iluminado. Más de 400 personas que le escribían. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque resulta que el Luna Bomber, como además de todo era escritor, hizo un manifiesto neoludita para acabar con la civilización pecueca y luego mucha gente quería replicar esa idea. ¿Cómo le parece? Finalmente Luna Bomber se suicida en el 2023. Bueno, el ejemplo en positivo, en equilibrio, ni mucho ni poco, en equilibrio, es para mí el señor Pepe Mujica. José Mujica, pero más conocido como Pepe. Ustedes sabrán, fue presidente de Uruguay. Él nace en 1935 y murió en el 2025. Aquí hay un libro de él. En realidad, pues es escrito por Darío Clay, pero son opiniones y frases y frases de Pepe Mujica. Para quienes no sepan de Pepe Mujica, en 1962 él se une al Partido Socialista de Uruguay. Pero como le pasa a muchas personas de su generación, estamos hablando de los años 60 y 70, él siente que no es suficiente con militar en un partido de izquierda para hacer transformaciones de justicia social y se desespera y se mete al movimiento guerrillero Tupamaros. Sí, Tupamaros, del que luego las ironías de la vida sacaron ese mismo nombre para que un grupo de chucu chucu en Colombia sacara luego canciones como La Chica Gomela o ese tipo de cosas. Pero los Tupamaros originales fueron ese movimiento, fue fundado también en el 62, fue rapidito. Del 62 a 1972, Pepe Mujica se la pasó 4 veces en la cárcel. Lo agarraron para encarcelarlo 4 veces. Recuerden que en ese entonces Uruguay está en una dictadura disque cívico-militar. Militar realmente esa dictadura duró como más de 30 años. Del 72 al 85, ahí sí ya Pepe Mujica es encarcelado y ya no vuelve a salir, o sea que se la pasa como 12, 13 años metido en la prisión. Entonces, si el Unabomber voluntariamente se aísla del mundo para convertirse en un terrorista, Pepe Mujica hace un camino ligeramente a la inversa. Es guerrillero, no terrorista, pero es guerrillero, cree que la combinación de formas de lucha va a facilitar los procesos de justicia social, pero esos 12, 13 años que pasa en la cárcel le permiten a él tener un aislamiento suficiente y un proceso de desarrollo espiritual suficiente que suscita que cuando en una ley de amnistía sale en el 85 libre, ahí sí empiece el proceso de político legal que dejó estancado en el 62. Y poco a poco este señor va teniendo un ascenso, va siendo senador, luego fue ministro de Agricultura, hasta que finalmente es elegido presidente de Uruguay de 2010 a 2015. Fue llamado por la revista Times el estadista más humilde del mundo. Y ustedes se preguntarán por qué. O si no se lo preguntan, pues yo les cuento. El 90% de su sueldo como senador, primero, y luego como presidente, y después otra vez como senador, lo donó a causas sociales.
nunca quiso vivir en el Palacio Presidencial de Montevideo, cuyo nombre no sé, pero que existe, existe, y siempre vivió en una finquita lejos, 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 dije lejos. Y de ahí se trasladaba todos los días en un topolino azulito que se volvió como una especie de emblema. Por eso yo creo que aquí la portada la hicieron en este color azul, que es el mismo del topolino, y se iba solito en su topolino, ahí legislaba y se devolvía a su finquita. Entonces, de alguna manera, mantuvo esa particularidad de ermitaño, convivía con su compañera sentimental, Lucía Topolansky, también una figura política muy importante de Uruguay, hasta que cultiva flores, vive de una manera muy frugal, muy sencilla. Ya les digo y lo quiero recalcar, donó el 90% de su sueldo siempre. ¿Qué otro presidente ha hecho eso? Ustedes se imaginan aquí a Polo Polo, J.P. Hernández, donando el 90% de los 54 millones de pesos que se ganan como congresistas. No, no es cierto. Bueno, este señor finalmente, pues, le dio un cáncer, no quiso hacerse tratamiento, muere en paz, muere tranquilo y realmente se convierte en la figura de la izquierda democrática más respetada por todo el mundo. Yo no me puedo imaginar cómo tratará a un señor como Trump de denigrar de alguien así. Por eso a mí me parece que Pepe Mujica representa algo que deberíamos considerar y es una figura espiritual atea, porque él era ateo. Y pese a que era ateo, era una persona profundamente espiritual, era una persona sencilla, tenía una manera de hablar muy linda, muy dulce, muy tierna. Y yo en lo particular lo quiero mucho. Para mí ha sido el mejor presidente que ha tenido América Latina y uno de los presidentes mejores que ha tenido el mundo. Y además legalizó la marihuana. Ay, y usted, pero está haciendo la palequía la marihuana. Yo no fumo marihuana, no fumo ganja toda la semana. No, yo no fumo. Pero a mí sí me parece que se deberían legalizar las drogas, mano, para que se caiga ese negocio tan picho que tienen en Estados Unidos. Se tenía que decir y se dijo. Aprobado por Chayán. Bueno, vamos a hacer un pasado, presente, futuro, así como vinculado con el viaje del ermitaño. Vamos, miramos, volvemos, aprendemos de lo vivido. Este pasado, presente, futuro es pasado, presente, futuro complejo y dice así: su merced lindo, su merced linda, ahí se lo dedico. Este es su pasado, pasado, el origen de algo que en estos momentos me lo esté acongojando. Este es el pasado reciente. Este es su presente. Uy, este definitivamente es el preciso instante en el que usted está mirando el video. Mentira, sí. Bueno, usted me entiende, el instante. Su futuro inmediato y su futuro final en relación con lo que este tarot le quiere contar aquí de mensaje. Centrémoslo un poquitico más para que le quede más clarito. Bueno, póngale pues cuidado, mi querido y caro amigo. Dice así: ¿qué tenemos en su pasado profundo? Tenemos un personaje, puede ser como lo estoy sintiendo aquí, como una figura paterna, una figura de autoridad vinculada a su merced, con fuerza, pero está en el pasado, literalmente porque el rey de bastos mira hacia el pasado. ¿Listo? Pero ¿por qué aparece acá? ¿Por qué he traído este momento? Porque sigue pesando en su vida. Es un personaje del que usted se ha desconectado. Entonces, si es chica o chico, puede ser una figura paterna, o también si es chica o chico, puede ser una relación afectiva que usted soltó. En todo caso, usted se ha desvinculado de ese personaje
que tenía mucha energía, que era autoritario, pero que realmente ya no tenía mucho sentido para su merced. ¿Listo? Se ha querido desvincularse. Le dijo chao. En el presente, vaya, esto parece que pues puede ser interpretado sobre todo para mujeres, pero hombres o mujeres, su presente es de un gran renacimiento. Sale la carta de la emperatriz. Entonces, su merced se ha desvinculado de este personaje y en estos momentos su vida ha renacido a partir de eso. La emperatriz, recuerden, es todo la fertilidad, todo. Ponemos un negocio de tortas, saturamos el mercado, todo el mundo comiendo bizcocho a toda hora. O sea, la emperatriz es siempre el florecimiento de algo. Y en este preciso instante, ese florecimiento, habernos desvinculado de ese personaje nos ha traído una nueva mirada de la vida, donde abundan los conflictos, pero también abundan las oportunidades. Al cortar nos hemos dado la oportunidad de renacer. Me está sonando mucho la canción esta de ya lo pasado, pasado, no sé por qué, bueno, me pasa, me pasa. Entonces fue gracias a eso. Y como su merced hizo eso, uy, para futuro, lo que nos está diciendo es que usted logró cortar con eso y definitivamente era una persona que no le sumaba y usted necesita como cortar con eso. Y resurge, pero todavía quedan algunos rezaguitos, algunas, algunos pedacitos de este personaje. Pero para el futuro cercano hay una ruptura ahora sí al 100%, o sea, de 180 grados. Lo poquito que usted tenía de vínculo con esto, que definitivamente no era una relación positiva, usted definitivamente lo corta. Acuérdense que la muerte no es una carta de ausencia de vida. La muerte siempre nos anuncia un renacimiento. Se acaba todo lo que nos ha hecho daño, la decisión que nos tomamos para que florezca la vida. ¿Y en qué sentido florece la vida? Aquí con un caballo de oros. Caballo de oros también es un personaje que habla de iniciativa, pero mira a futuro y nos anuncia sobre todo prosperidad material, pero todo tipo de abundancia. Entonces empezamos con un rey que mira al pasado y nosotros le decimos Shaolin Sukempo y ahora nosotros tenemos una vida futura, bonita, chévere y en abundancia porque logramos hacer ese corte necesario. Espero que les resuene esta tirada, que entiendan que sí podemos hacer procesos de cambio valientes. Si les gustó todo este contenido, ya saben, por favor, suscríbanse, denle like, cuéntenle a la gente, mire que hay una vieja loca que vincula sociedad con política, con literatura y el tarot. Cuenten, cuenten, cuenten si les gustó. Para lecturas, para libros, aquí está mi Instagram. Y esto, como siempre, fue una maravillosa realización de Ed Regalo. Nos vemos en una próxima. Paz y amor. Chao.